Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Perdón, ahí está. ¿Cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Estamos nuevamente de los estudios de la radio Tiempos Finales, dando siempre algunos minutitos para que los hermanos y amigos se puedan, no sé, estoy conectando. Si hay problemas de sonido, ustedes me lo dicen inmediatamente para corregirlo. Estamos muy contentos de haber regresado muy bien desde los Estados Unidos de Norteamérica, contándoles que el Señor nos bendijo junto con mi esposa. Y bueno, varias cosas que quiero compartirles. Hacía varios días que no hacía posteo. La verdad es que los envíos yo no los hago todos los días porque yo estoy dedicado al trabajo pastoral fuertemente y tengo una gran cantidad de trabajo, una carga en la hora bastante considerable que me impide poder estar todos los días, a lo mejor como uno quisiera, como los hermanos esperaran o quisieran, ¿no es cierto?, estar todos los días hablando de estos temas, porque no queda a veces el tiempo, hermano querido. Vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos se puedan conectar. Ahí estamos arreglando el volumen. Estamos hoy día, viernes 9 de agosto del año 2024. Y bueno, una de las cosas que más alegría me ha dado, hermano, y lo he estado observando, es que ha habido una reacción que a lo mejor ha sido un poquito tardía, quizás ha sido un poco tardía, pero lo importante, dice por ahí que más vale tarde que nunca. Es una frase que no es bíblica, no está acuñada en la escritura, pero puede ser que sea aplicable para nosotros. Tenemos un problema nosotros, quizás los cristianos evangélicos de línea pentecostal, y es que somos muy reactivos en vez de ser proactivos, y quizás por mucho tiempo nos preocupamos de ponerle muralla, de ponerle límites, fronteras a la doctrina de la prosperidad, la denunciamos. Nunca hemos caído, gracias al Señor, en movimiento pentecostal de sana doctrina en esta cuestión de las redes apostólicas, del modernismo, de la música moderna y de todas estas cuestiones que están tan vinculadas con lo que se llama la apostasía dentro de la iglesia. Nos hemos cuidado mucho de denunciar a los falsos judíos mesiánicos. Y bueno, todo eso puede ser muy positivo, pero quizás en algún momento nos descuidamos, hermano querido, del tema del calvinismo, que yo hace muchos años lo vengo hablando. Yo reitero esto, hermano, que para mí no es algo nuevo, pero la invasión del calvinismo es fuerte. Por ahí el hermano Giancarlo Figo me estaba mandando un video que se realizó de un evento que se realizó en Chile en el 2017, donde aparecen justamente estos predicadores como Miguel Núñez, Sugel Michelin y otros, entrevistados por un líder calvinista que pertenece a la Radio Armonía en el año 2017 en Chile realizado, donde ellos justamente estaban hablando de lo que yo he denunciado, que estaban ellos creando un plan para poder reevangelizar a los cristianos evangélicos, dando a entender como que el mundo pentecostal está todo extraviado, que no conoce la doctrina calvinista o reformada y que había que reevangelizarlo. Yo quiero agradecer al Señor porque el trabajo nuestro ha podido aportar. Yo no digo que soy vital ni esencialmente importante, pero nuestro trabajo ha de alguna forma servido, ha sido útil, práctico, para que mucha gente pueda entender lo que es en sí el calvinismo. Y muchos pastores han reaccionado y estoy viendo que hay videos, hay publicaciones, hay declaraciones de algunos concilios tanto en Chile como en el extranjero, que son de línea pentecostal, que están declarando abiertamente su postura contraria al calvinismo, que lo repudian absolutamente, que consideran que el calvinismo es una doctrina diabólica, infernal, satánica y herética. Y muchos pastores y hermanos que se están preparando fuertemente en este tema para poder contradecir las grandes mentiras del calvinismo. De hecho, acuérdense que yo escribí un libro que lo he estado promoviendo, que ha sido el libro de todos los que yo he escrito que más se ha vendido, ha sido sorprendente. De hecho, ahora estuvimos en Estados Unidos, dejamos algunos libros allá porque nos los pidieron los pastores y hermanos, y se llama Las grandes mentiras del calvinismo. Pero paralelo al tema del calvinismo, y le habíamos advertido también, viene una doctrina que va como de la mano, que a lo mejor está incluso más oculta, que se ha creído siempre dentro del mundo calvinista, pero que no se hablaba abiertamente o tan tajantemente o tan claramente como ahora lo está haciendo. Recuerde que la semana recién pasada, en el templo de MENAP, el Ministerio Evangelístico Nuevas de Amor y Paz, que dirige el pastor Fernando García, estuvieron 4 expositores, que son todos calvinistas. Esto lo promocionó, lo publicitó, lo organizó y lo financió la Radio Armonía. La Radio Armonía es una radio que está en la frecuencia modulada en Chile y es una radio que se compró con el dinero del pueblo evangélico de línea pentecostal y que ahora ha traicionado la doctrina pentecostal y se ha convertido prácticamente, no digo completamente, pero en gran parte, en una radio calvinista que justamente promueve a predicadores calvinistas. Y ellos organizaron un evento en especie como de seminario, donde hubieron 4 expositores que son todos calvinistas y entre ellos un joven pastor argentino de nombre Lucas Alemán, que también he escuchado sus declaraciones, he revisado su página, y él es absolutamente calvinista, es una calvinista, como yo digo, recalcitrante, y aparte de todo esto, él es cesacionista, y muchos de los
predicadores calvinistas, no todos, pero muchos, abiertamente son cesacionistas. Yo creo en mi forma de pensar que son todos cesacionistas. Lo que pasa es que algunos no lo dicen. De hecho, son tan astutos que cuando ellos dicen que ellos no creen que el don de sanidad esté vigente en estos tiempos, ellos dicen, pero Dios puede sanar en su soberanía. Claro que Dios sana en su soberanía, no lo puede hacer por otra forma. Lo hace solamente por misericordia. El hombre no merece recibir nada de parte de Dios. Pero Dios usa instrumentos. Y entre los instrumentos que Dios usa para que los enfermos sean sanados está la iglesia. No voy a hablar de eso, pero sí les quiero compartir y les quiero pedir la oración, porque en Estados Unidos comencé a trabajar, llevo ya varios días y horas trabajando, en un libro que va a ser bastante similar, no igual a este se llama Las grandes mentiras del calvinismo. No se lo puedo mostrar en otro libro porque lo tengo aquí en el computador, aquí está, lo estoy trabajando, y se va a llamar Las grandes mentiras del cesacionismo, donde yo voy a exponer con la ayuda y la gracia del Señor todo lo que está relacionado con el cesacionismo, que va obviamente de la mano con el calvinismo, y tal como hemos dicho en reiteradas oportunidades, yo tengo una costumbre y es que yo estudio las doctrinas falsas, no desde la perspectiva de los que prejuician esa doctrina, de los que están en contra de esa doctrina, de los que denuncian esa doctrina, que está bien, sino qué es lo que ellos dicen. Entonces me he dado el tiempo, la tarea, no sé si decir que he tenido el estómago para poder estudiar lo que dice, por ejemplo, Lucas Alemán en cuanto a la cesación de los dones, lo que se llama el cesacionismo. Me he dado el tiempo de visitar varias páginas calvinistas que hablan del cesacionismo y cuáles son los argumentos, que no son para nada sustanciales, que no tienen ninguna fuerza, que ellos usan para poder exponer esto de que en este siglo XXI, y especialmente después de la muerte de los apóstoles y cerrado el canon bíblico, automáticamente, por una cosa así como mágica, Dios dejó de fluir a través de los dones del Espíritu Santo, porque según ellos aseguran y reafirman permanentemente que los dones tuvieron solamente buen uso o una razón de ser durante el tiempo apostólico, porque así lo requirió Dios para confirmar el mensaje apostólico y el cierre del canon bíblico. Ahora, este es un trabajo realizado por mi persona, pastor presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal de Finse Cerca. Les voy a adelantar algo porque les voy a pedir, no su colaboración económica, no les voy a pedir colaboración económica, solamente les voy a pedir que usted ore para que yo pueda terminar este libro, que lo he titulado Las grandes mentiras del cesacionismo, que es como, ¿no es cierto?, bastante similar, no igual, pero bastante similar al otro libro que escribí, que ha sido de verdad para nosotros un récord de venta por la cantidad de libros. Creo que vamos a tener que mandar a hacer más libros porque muchísima gente lo ha querido, tanto en Chile como en otros países, y muchos líderes y pastores lo han leído, y casi todos los que lo han leído, casi en su totalidad, me han felicitado porque es un libro muy sencillo, muy práctico, muy sencillo de entender. Es como un manual instructivo para que se pueda conocer qué es el calvinismo. Ahora, yo aquí hablo, hermano, bueno, primero entro en este libro con los agradecimientos y dedicatorias, ¿no es cierto?, a Dios, a mi familia por tener la paciencia de, ¿no es cierto?, soportar también todos los ataques despiadados a esta gente, el prefacio. Yo voy a leer algo para que usted se pueda enterar y me ayude a orar para que esto se pueda concretar. Todo cristiano serio, fiel y entendido en los tiempos que vivimos, sabe que los días actuales son peligrosos, de apostasía gigantesca y de herejías destructoras, y por ende debe tomar una actitud, una postura, debe tener una reacción radical y firme ante este ataque bestial de las tinieblas, no solo conocer los tiempos, sino que hacer todo lo que está de su parte por luchar en contra de la apostasía y poner murallas sólidas, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, para que esta avalancha de apostasía no derrumbe su congregación o concilio. Filipenses 1:27, Judas 3. En nuestro anterior libro, este libro, La grande mentira del calvinismo, expusimos de una manera diáfana y absolutamente bíblica las mentiras y herejías de este movimiento por medio de un análisis punto por punto de lo que enseña el tulip y sus 5 elementos básicos, que ya creo que los hemos ido conociendo en detalle. Número 1, la depravación total. Número 2, la elección incondicional. Número 3, la expiación limitada. Número 4, la gracia irresistible o la irresistible gracia de Dios. Y número 5, la perseverancia de los santos. En el libro que pusimos la forma como rebatirlo por medio de la escritura y la lógica, usando de una exégesis pura y no manipulada al antojo de los herejes y de lo que la conciencia cristiana dicta a cada creyente en su fuero interno. Este movimiento falaz hoy pretende invadir el movimiento pentecostal, tal como el pseudo pastor dominicano Miguel Núñez, nosotros también lo denunciamos esto acá en mi Facebook, dice en una de sus publicaciones de Facebook, textualmente lo dice así: el mundo cristiano, refiriéndose al pentecostalismo, debe ser reevangelizado. De hecho, ellos dicen que se está produciendo una especie como de reforma
evangélica, en el mundo pentecostal que se está supuestamente convirtiendo al reformismo o al calvinismo, declarando abiertamente su deseo expansionista y el plan siniestro de tomar control de nuestras iglesias pentecostales para transformarlas en iglesias reformadas, muertas, porque solo son, y litúrgicas tal como son la mayoría de las iglesias calvinistas. Paralelos, y aquí está el tema, a la invasión calvinista y de la mano de esta herejía, viene una doctrina muy peligrosa, que es absolutamente satánica y camuflada de teología reformada, como es el cesacionismo, que será expuesto, analizado y refutado con la gracia divina y la fuerza potente de las Sagradas Escrituras en este sencillo folleto, en el libro que estoy escribiendo. Algunos de los grandes referentes del calvinismo a nivel mundial son cesacionistas y otros que aseguran no serlo en su modus operandi, de igual manera lo son y claramente lo reflejan en la práctica, aunque no lo promueven oficialmente en su declaración de fe. John MacArthur, Paul Washer, Miguel Núñez, John Piper, Juan Manuel Vaz, Sogel Michelin, Lucas Alemán y otros reconocidos promotores del reformismo tienen ya hace largos años un plan muy bien organizado para invadir el movimiento pentecostal y convertirlo a su falsa fe, siendo estos engañadores en su mayoría fervientes promotores y practicantes del cesacionismo. Aquí viene el índice, en el capítulo 1 hablamos del cesacionismo, definición del término, en el capítulo 2, el capítulo 1 es más cortito, muy breve, para explicar más o menos la palabra, el origen, la etimología, el significado. El capítulo número 2, ¿qué enseña el cesacionismo? Ahí no hablamos sobre la definición, sino lo que enseña, lo que plantea, cuáles son sus fundamentos, sus argumentos. En el punto 3, ¿qué enseña el continuismo? A nosotros nos dicen continuistas porque nosotros queremos absolutamente que los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo están vigentes en este tiempo. Y no solamente eso, nosotros queremos la expulsión de demonios, la imposición de manos, y en todo eso que caracteriza al mundo pentecostal, porque la iglesia no puede haber quedado privada o huérfana del poder de Dios. Imagínense en un mundo que está lleno de poderes demoníacos, donde reina Satanás y sus demonios, donde hay gente con crisis de pánico, enferma de la mente, ¿no es cierto?, con posesiones demoníacas. ¿Cómo la iglesia no va a tener el poder del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios? Ellos no lo creen, ¿ya? Ahora, en el punto número 3, entonces está, ¿qué enseña el continuismo? Que sería la postura nuestra. Número 4, argumentos calvinistas en favor del cesacionismo. O sea, ¿cuáles serían los argumentos que ellos hipotéticamente usan para poder reafirmar su postura? Y después viene el capítulo 5, que es muy bueno, ahí yo ya entré en ese punto, refutación bíblica al cesacionismo, y está en 4 partes. El testimonio de las Escrituras, que es muy poderoso, lo que dice el Antiguo Testamento en relación a los milagros, las sanidades, todo lo que es milagro en sanidades en el Antiguo Testamento, todo lo que son las sanidades en el Nuevo Testamento, todo lo que son las sanidades en milagros en el ministerio de Jesús y todo lo que fue la sanidad y milagros en el ministerio de los apóstoles, que continúa hasta el día de hoy. Y después en el último punto, maravillosas experiencias y testimonios del cristianismo que refutan en la práctica el cesacionismo. ¿Qué significa esto? Que en ese punto ya no hablaremos de lo que la Escritura solamente dice o relata, del Antiguo, del Nuevo Testamento, de lo que fue el ministerio de Jesús, de lo que fue el ministerio de los apóstoles, sino que qué es lo que pasa con la gran cantidad de miles, y no voy a decir miles, cientos de miles y quizás hasta millones o millones, ¿no es cierto?, de milagros, testimonios que han ocurrido y que están ocurriendo hoy día. ¿Cómo los explicamos? Gente que va a la iglesia evangélica pentecostal, que los hermanos, los diáconos, los oficiales, las diaconisas, los hermanitos, las hermanitas, los pastores, los evangelistas, oran por ellos y las personas se sanan de cáncer. No todos, pero se sanan gente de cáncer, de leucemia, de tuberculosis, de diabetes, gente que no podía oír, que empieza a oír, gente ciega que empezó a ver, gente muda que empezó a hablar, gente que llegó poseída por espíritus demoníacos, que estaban posesos, que tenían crisis de pánico, esquizofrenia, que tenían estados demenciales. Y al orar por ellos y ungirlos con aceite son liberados. ¿Cómo se explica eso? Entonces, como ellos no pueden negar de ninguna forma que existen cientos de miles y miles y miles y miles y millones de milagros a través de la historia nuevo testamentaria y en la actualidad, ellos tienen que atribuir a alguien el origen o la autoría de esos milagros. Entonces ellos hacen lo mismo que hacen los fariseos, que los fariseos, como no pueden negar o no podían negar los milagros y especialmente la liberación de demoniados, ellos dijeron, por el poder de Belcebú, que es uno de los tantos nombres que se le asigna a Satanás, por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de Satanás, este hombre tiene la potestad o la autoridad de echar fuera a los demonios. O sea, a ese grado se ha llegado hoy día que esta gente, los que ya nombré, los Paul Washer, los Sogel Michelin, los John MacArthur, los Miguel
Núñez, los John Paper, los Lucas Alemán, los Juan Manuel Vaz, llegan a decir que todo lo que ocurre dentro de la iglesia evangélica pentecostal es satánico, diabólico, porque no pueden negar que esto existe, que esto es real. Y después palabras finales. Y dentro de todo el cesacionismo, lo explicamos en este libro, el cesacionismo es una enseñanza básicamente del movimiento cristiano de la Reforma que niega absolutamente la vigencia de los dones carismáticos del Espíritu Santo para el actual tiempo. Y obviamente viene de la palabra o el verbo cesar. Indica detenerse, término, acabo, cesación o fin. Es esencialmente la posición teológica que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, por ejemplo, profecías o sanidades, dejaron de ser practicadas en algún momento después del primer siglo. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó automáticamente el cese de los milagros asociados a esa edad y que por ende no tendrían ninguna razón de ser, según ellos. No tienen una base bíblica para explicarlo, pero dicen eso, no tendría ninguna razón de ser, ya que cumplieron cabalmente su propósito en la era apostólica. Es la contraposición a esta enseñanza general de la Iglesia Cristiana Evangélica de Sana Doctrina, o mejor conocida como pentecostales, que es el continuismo. Y ahí explicamos lo que es el cesacionismo y las palabras textuales del señor Lucas Alemán, que es un doctor, supuestamente en teología, que tiene un montón de estudios, pero que es un hueso seco, que es un falso profeta. A mí no me asustan para nada, hermano, que me digan, pero él es un doctor en sagrada divinidad. Él tiene un bachiller en teología. Él estudió hermenéutica espinal. Él es un experto en exégesis, en homilética. Mire, todo lo que ellos hayan estudiado, que parece, ¿no es cierto?, respetable, cae a tierra cuando un pastor evangélico es capaz de pararse frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a una membresía y en el altar decir que cuando se murió el apóstol Juan se acabaron todos los dones carismáticos del Espíritu Santo. Porque yo me convertí por misericordia y gracia divina al Señor Jesucristo hace 40 años atrás, siendo un muchacho joven a los 20 años. Y me di cuenta en ese momento, porque no fui a estudiar en ningún instituto, pero me di cuenta en ese momento cuando Dios transformó de una manera maravillosa, extraordinaria y sobrenatural mi vida, me sacó de la idolatría católica, del paganismo católico, sacó a mi mamá, que era una católica pochoña, del catolicismo romano, una adoradora de la Virgen de Lourdes, nos sacó del engaño y nos trajo a la verdad. Yo entendí que el Evangelio era poder de Dios. Más que una doctrina, que una teología, que una enseñanza, que una rama de la teología, que puede ser muy bonito estudiar teología y no está malo, siempre y cuando sea sano. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y eso nadie lo puede sacar de mi corazón. Porque Dios me transformó a mí no por un instituto teológico, no porque me predicó un doctor en sagrada divinidad. Yo escuché un evangelio que transformó sustancialmente mi vida y me cambió y me convirtió en una nueva criatura, tal como enseña la Biblia en 2 de Corintios 5:17 y como enseña el Señor Jesucristo en San Juan 3:3. Nací de nuevo. Y toda mi familia, siendo católica, apostólica, romana, abraza la fe cristiana, abraza la fe evangélica, la fe pentecostal y se convierte al Señor. Mi mamá, católica pochoña, toda la vida en el catolicismo desde niña, se convirtió al evangelio a los 57 años de edad mi mamá. Mi mamá tenía un riñón suelto por un golpe que le dio mi papá y el Señor la sanó milagrosamente en la campaña evangelística realizada en el verano del año 1984 en el Parque O'Higgins, donde predicó nuestro amado hermano G. Ávila, que ya está en la presencia del Señor. ¿Cómo me pueden decir que Cristo no la sanó? Y ellos dicen, bueno, la sanó porque es soberano, pero no porque el don de sanidad lo exista. No, Dios usó al hermano G. Ávila, que tenía el don de sanidad, donde se sanaron miles de enfermos, otros no obviamente, pero sanaron miles, cientos de miles de enfermos. ¿Cómo se explica eso? De eso yo hablo acá en el libro, que estoy, como le digo, preparándolo. Yo no lo he terminado, creo que falta bastante, pero ya terminé el capítulo 2, el capítulo 3, entré ya al capítulo 5. Y quiero, para terminar, leer lo que dice Lucas Alemán. Este teólogo argentino, muchacho joven, es un hereje, puede ser una persona que habla muy calmado, porque hoy día se dice ese hombre tiene paz, es humilde, es caballero, y se cree que esa apariencia de piedad es lo que lo hace a un hombre ser un siervo de Dios. No, el pastor Marco es visceral, él habla fuerte, él usa términos despectivos, peyorativos, es muy lacerante, es muy crudo para hablar. Ellos no, ellos hablan muy tranquilo, claro, porque esa es una táctica. Recuerde que en Mateo capítulo 7 el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo vendrían los falsos profetas? Vendrían disfrazados como con piel de oveja,
pero por dentro serían los lobos rapaces. Y una oveja no es un animal ofensivo, no tiene pezuña, no tiene uñas, no tiene garras, no tiene dientes, no come carne. Una oveja es un animal, uno de los animales más indefensos que existen. Y estos predicadores, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, tienen apariencia de piedad. Voy a leer lo que dice el doctor Lucas Alemán. ¿Ya? El doctor Lucas Alemán, de nacionalidad argentina, calvinista recalcitrante y fiel promotor del cesacionismo, describe de esta manera lo que significa esta doctrina y que sintetiza en sus propias palabras la base para esta herejía en una exposición que él mismo llamó ¿qué es el cesacionismo y por qué es una postura bíblica? Son palabras textuales de él, yo no estoy sacando un texto de contexto, de hecho tomé toda la declaración de él. Él dice así, escuche, comillas, para que usted sepa que son las palabras textuales de este caballero. El cesacionismo afirma que los dones milagrosos como profecía, hablar en lenguas y sanidades fueron circunscritas al primer siglo. Estos dones fueron utilizados cuando los apóstoles establecían las iglesias y el Nuevo Testamento aún no había sido completado. Y esta frase me llama poderosamente la atención. Escuche lo que él dice, lo dijo, lo vi en el video y les traje todas sus palabras y las coloqué aquí. A pesar de que no haya una declaración bíblica o contundente que afirme que estos milagros y dones temporales cesaron, fíjese, él mismo lo dice, lo reconoce. A pesar de que no hay una declaración bíblica, está diciendo que no es bíblico, no hay una declaración bíblica contundente, firme, sólida, convincente, que afirme que estos milagros y dones temporales cesaron, la Escritura como un todo permite que afirmemos que estos dones ya sirvieron su propósito y ya no son necesarios hoy de manera normativa en la vida de la iglesia. Según él, estoy leyendo lo que él, ¿no es cierto?, dice, Hechos 2.22, 2 de Corintios 12.12. Afirman que Dios dio señales y prodigios con el fin de autentificar al mensajero de Dios. Con la terminación del canon, esas señales ya no sirven en el propósito que Dios pretendía según su voluntad. Lo dicen ellos porque no pueden usar un versículo bíblico que lo diga claramente. Es decir, según él, dejó de existir una razón divina para realizar tales dones milagrosos porque el fundamento de la iglesia ya fue colocado por los apóstoles. Al quedar completa la revelación fundamental y también su papel funcional como testigos, los apóstoles, y junto con ellos los profetas y otros dones de revelación, desaparecieron de la vida. Esa es la conclusión que hacen. Dios ya no está poniendo el fundamento de la iglesia, así como tampoco está dando una nueva revelación. Eso es verdad. Por lo tanto, es incongruente, aquí es donde viene la mentira, con su misma función tratar de reubicar estos dones milagrosos en esta época de la iglesia. Después de todo, el fundamento es único y siempre se coloca primero con el resto de la estructura descansando firmemente sobre ella. O sea, si usted se da cuenta, lo que él dice parece muy convincente porque usa palabras muy rebuscadas, pero no tiene absolutamente ninguna base bíblica para decir, le puedo demostrar con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 versículos bíblicos claros de que los dones del Espíritu Santo no están vigentes. Ellos deducen, interpretan, sacan conclusiones, creen, analizan, piensan, resumen y un sinfín de otros términos, pero no pueden ellos decir, la Biblia tajantemente dice que muriendo el apóstol Juan, cerrándose el canon bíblico, se acabaron automáticamente los milagros. Y el caballito de batalla de los pocos versículos que pueden usar es 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8, que también yo lo refuto aquí en este libro, cuando dice que cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, dicen ellos en la Biblia, no. Cuando venga lo perfecto, la Biblia ya vino, ya está cerrada. ¿Quién estamos esperando nosotros? ¿Quién venga? Cristo. Cristo es el perfecto, es el inmaculado, es sin pecado. Cuando venga Cristo, cuando rebate la iglesia, la saque de aquí, después establezca el reino, vendrá lo perfecto y entonces cesarán las profecías y las lenguas. Ellos dicen, ven, las lenguas cesarán, pero las profecías no han cesado. De hecho, estamos en pleno cumplimiento de las profecías que antecederían el retorno de Cristo y falta una gran cantidad de profecías del futuro y falta la profecía más importante de todas las profecías. ¿Cuál es? El retorno de Jesucristo por su santa iglesia. Así que yo les ruego, mis amados hermanos, que oren por este proyecto, por este libro, para poder sacarlo, ¿no es cierto? Igual como sacamos este libro, con harto esfuerzo, porque esto hay que imprimirlo y hay que tener recursos económicos y no son baratos, pero nosotros queremos hacerlo porque creemos que somos un aporte. A lo mejor nuestro aporte es pequeño, pero se ha producido una reacción que la considero muy valorable, que la considero muy importante, de parte de muchos concilios en Chile y en el extranjero, muchos predicadores, pastores, concilios, obispos, predicadores, que saben que esto está mal, pero ahora se están atreviendo a denunciarlo. Y eso es muy bueno porque es ponerle grandes murallas para que no siga penetrando. Es como calafatear
¿no es cierto?, el arca para que no entre toda esta humedad calvinista que tanto daño le está haciendo a la iglesia. Y especialmente los más vulnerables a estas enseñanzas son la gente joven. Ahí está mi número telefónico. ¿Usted cree que estoy equivocado? ¿Piensa que mi postura no es bíblica? Ya. Sí, en relación de parte de los pentecostales, porque sabe que todo el tiempo han enseñado mal. No, nosotros hemos enseñado bien. Lo que pasa es que ustedes no quieren aceptar la verdad. Por eso le digo, usted quiere un debate personal, pues yo no hago debates públicos, no porque tenga miedo de nada. Ahí está mi número, pues si usted es tan varoncito, tan hombrecito, tan machito para opinar, ahí está mi número. Le aseguro 100% de que usted no va a llamar. El otro día me llamó un calvinista, quedó en vergüenza. Quedó en vergüenza un muchacho de 38 años que hablaba de la cesación de los dones, que hablaba del calvinismo, se contradijo en un montón de cosas que dijo, al final me estaba dando la razón a mí, porque me decía, no, yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y decía, bueno, eso que usted no cree es justamente lo que enseñan ellos. Y usted dice que es calvinista. Entonces, ¿dónde estudió? Él dice que estudió en el Instituto de Miguel Núñez y ocurre que estaba negando el tercer punto del calvinismo que enseña la expiación limitada y él decía que Cristo murió por todo. Y ocurre que yo le dije, pero el calvinismo no dice eso. Precisamente el calvinismo enseña todo lo contrario a lo que usted me está diciendo. Perdió el debate, lo avergonzamos, quedó sin argumento. Estaba el hermano Christopher al lado mío, él se llegaba a reír de todos los espurios argumentos que trató de usar. Ahí está mi número, mi WhatsApp. Llámeme y hablamos. Yo no tengo ningún problema. Me hago un tiempo y hablamos. Pero usted no me va a venir a mí a convencer porque los argumentos que usan los calvinistas para implantar el calvinismo y ahora el cesacionismo son totalmente espurios. No tienen fuerza. Porque la Biblia habla por sí sola. ¿Ya? Debate ni que fuera yo político. Al fin, no, un debate, una conversación. Llámenme, ya conversamos. A usted le da miedo. Lo que pasa es que usted, señor Álvarez, usted no tiene pantalón, usted es un poco hombre. Usted puede tener muchas agallas porque así es la gente en redes sociales, hay muchas agallas. La gente dice todo lo que no te puede decir en la cara porque no tiene la hombría, porque son poco hombres. Te lo dicen por redes sociales, no tendrían jamás la cara de llamar y decir, pastor, yo le voy a demostrar por la escritura que usted está equivocado. No lo van a hacer. Le aseguro 100% que este Señor no lo va a hacer. Que el Señor me los bendiga, ore por este proyecto para que Dios nos pueda proveer los medios para poder, ¿no es cierto?, imprimir este libro, que va a ser un libro paralelo a este que se llama Las grandes mentiras del calvinismo. Este nuevo libro se va a llamar Las grandes mentiras del cesacionismo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes muy cordialmente. Un gran abrazo. Maranata. Cristo viene.